Con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta para los enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlos. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir acá donde dice nuevo, vamos a ir donde dice nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a colocar una anchura de 14 centímetros y una altura de 18 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada y modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Podríamos colocar unos 20 de altura. Vamos a crear, presionamos crear y justamente lo tenemos ahí en nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear una nueva capa, hago clic acá, vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color, vamos a colocar un color rojo. Sí, me parece perfecto, voy a presionar OK. Vamos a pintar, vamos a aumentar el tamaño del pincel. Hago clic y vamos a colocar unos 1500 píxeles. Presionamos Enter y justamente lo tenemos ya más grande nuestro pincel y lo vamos a pintar. Lo pintamos allí. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, hago clic acá. Y justamente tenemos capa número 2. Vamos a ir a pincel, voy a cambiar de color, hago clic acá y voy a colocar algo más oscuro, me parece perfecto. Voy a pintar toda esa parte y lo tenemos. Nuevamente voy a ir a crear una nueva capa, hago clic y justamente tenemos capa número 3. Nuevamente vamos a ir a pincel, voy a cambiar de color, algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Vamos a colocar por ahí, por este lado de la misma forma. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, hago clic. Vamos a ir a pincel y vamos a cambiar de color y vamos a colocar algo más oscuro. Presionamos OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 1000 píxeles. Ahí lo tenemos, voy a presionar Enter para validar. Y justamente lo tenemos allí. Ahí lo tenemos. Vamos a pintar por aquí. Y me parece perfecto. Ahí lo tenemos justamente. Voy a ir a herramienta mover. Voy a agrupar en una carpeta. Hago clic. Voy a presionar Shift y hago clic acá. Y tenemos las 4 capas seleccionadas y voy a presionar Control G. Vamos a cambiar de nombre. Voy a hacer doble clic y voy a colocar fondo. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos ahí, nuestro fondo. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Lo arrastro y lo vamos a soltar en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar. Voy a reducir de tamaño, me parece muy grande. Vamos a reducir por ahí. Me parece mucho. A ver, lo colocamos por ahí, me parece perfecto. Presionamos Enter para validar. Por ahí vamos a acomodar. Presionamos Enter. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos por acá. Vamos a arrastrar y lo soltamos en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar. Voy a achicar. Lo achicamos. Vamos a cambiar de ángulo. Allí me parece perfecto. Vamos a llevar por aquí. Ahí está bien perfecto. Presionamos Enter. Voy a duplicar este corazón. Control J. Voy a achicar algo más pequeño. Y voy a cambiar de ángulo. Ahí me parece perfecto. Vamos a colocar por aquí. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J. Y voy a achicar aún más pequeño. Voy a cambiar de ángulo. Más o menos por allí me parece perfecto. Allí. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estoy realizando. Vamos a colocar sombras. Hago clic acá. Y voy a crear una nueva capa. Voy a arrastrar debajo de esa capa que es 312 y vamos a ir a pincel. Vamos a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 500 píxeles. Presionamos Enter
Sí, me parece perfecto. Por aquí, de la misma forma, control Z. Hacemos clic acá. Por aquí vamos a hacer clic. Y vamos a herramienta mover y lo vamos a arrastrar debajo de los corazones. Y justamente lo tenemos allí. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a llevar de imagen 324 y vamos a soltar allí. Vamos a reducir de tamaño y me parece perfecto. Lo arrastramos por aquí. Me parece perfecto. Presionamos enter. Vamos a duplicar con control J y lo vamos a arrastrar por aquí. Presionamos enter. Nuevamente vamos a duplicar con control J y vamos a llevar por aquí. Ahí lo tenemos. Voy a presionar enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a arrastrar esta imagen 314 y lo soltamos por allí. Presionamos enter. Vamos a reducir de tamaño. Reducimos de tamaño. Algo más pequeño. Y me parece perfecto. Vamos a cambiar de ángulo y vamos a arrastrar y lo llevamos por aquí. Presionamos enter. Nuevamente voy a duplicar control J. Vamos a colocar por aquí. Presionamos enter. Nuevamente voy a duplicar control J y vamos a llevar por aquí. Y me parece perfecto. Vamos a colocar una sombra. Vamos acá. Y voy a ir acá. Opción de fusión. Voy a ir donde dice sombra paralela. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar algo más oscuro. Por ahí me parece perfecto. Presionamos OK. Voy a aumentar distancia. Y voy a aumentar el tamaño. Ahí me parece perfecto. Presionamos OK. Nuevamente acá. Hago clic. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir sombra paralela. Me parece perfecto lo que está por defecto. Presionamos OK. De la misma forma acá. Hago clic. Voy a ir a sombra paralela. Ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar. Nuevamente acá. Seleccionamos esta imagen. Voy a ir acá. Sombra paralela. Vamos a colocar una sombra y me parece perfecto. Ahí presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a agrupar en una carpeta. Hago clic acá y voy a hacer clic acá y tenemos todas las capas seleccionadas. Vamos a presionar control G y vamos a cambiar de nombre. Voy a colocar corazones. Presiono enter y justamente lo tenemos allí. Ahora sí vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Hago clic y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos aquí y lo soltamos. Presionamos enter para validar. Vamos a cambiar de ángulo. Control Z. Cambiamos. Y me parece perfecto. Presionamos enter. Vamos a subir encima de corazones allí y vamos a bajar por aquí y me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Ahora simplemente nos faltaría un texto. Vamos a ir acá y vamos a ir a herramienta de texto. Hacemos clic. Hago clic y vamos a escribir acá. Eres. Vamos a borrar. A ver. Borramos el amor. Vamos a agrandar esto. Poco, no mucho. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a cambiar de color. Vamos acá. Vamos a ir donde dice superposición de colores. Y vamos a colocar un color rojo claro. Vamos acá. A ver, buscamos un color que sea más bonito. Así me parece perfecto. Presionamos OK. Presionamos OK.
Y nuevamente vamos a ir a herramienta texto y vamos a escribir de mi vida. Ahí lo tenemos. Vamos a agrandar. Agrandamos. Y me parece perfecto. Podemos cambiar fuente de texto. Hacemos clic acá. Vamos a buscar. Sí, me parece perfecto. Y lo tenemos. Vamos a hacer control más para hacer zoom. Y vamos a escribir acá. Vamos a herramienta texto. Acá. Tú y yo por siempre juntos. Te amo. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Lo voy a agrandar. Voy a agrandar por aquí. Me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a cambiar fuente de texto. Hago clic acá. Vamos a escoger. Me parece perfecto. Sí, me parece perfecto. Lo voy a reducir del tamaño. Me parece muy grande. Algo más pequeño. Sí, me parece perfecto. Vamos a acomodar ahí. Y justamente lo tenemos ahí. Nuestro diseño. Una tarjeta de amor para los enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios los bendiga y bendiciones.